La situación en Ucrania es sin duda una situación desoladora. La guerra en Ucrania ha provocado una crisis humanitaria con millones de refugiados y para poder ayudar a esas personas necesitadas, los evangélicos de diferentes países también se han movilizado y los de España también están participando en este esfuerzo humanitario para ayudar a aquellas personas que sufren por la guerra. Y hoy contamos aquí con un invitado especial que ha estado allí en primera persona para llevar parte de esa ayuda y para conocer también sobre el terreno la situación que viven los ucranianos. Contamos con Daniel Banyuls, secretario general de la Unión Bautista de España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Mateus. Has llegado de Ucrania recientemente. ¿Cómo ha sido el panorama en líneas generales que has encontrado allí en aquel país? Pues el adjetivo que tú has usado está muy bien acertado. Es un pasaje, un contexto totalmente desolador, muy impactante, muy triste, muy lamentable. Y algunos momentos, en algunos lugares, incluso peor de lo que imaginábamos y habíamos visto en la prensa. Y como parte de ese apoyo, ¿cómo ha sido esa ayuda que podéis llevar allí, que habéis podido llevar a Ucrania? Pues en las iglesias bautistas aquí en España tenemos un ministerio de obra social muy potente que ya hace más de 20 años que está activo y que está muy atento a todas las tragedias internacionales, y en cuanto supimos, evidentemente todos lo supimos, que había explotado una guerra, al día siguiente literalmente nos pusimos en marcha, abrimos cuenta bancaria y las iglesias, los miembros, las familias enseguida se volcaron a apoyar. Y lo que hemos hecho con los recursos recibidos hasta ahora, porque estamos hablando digamos aún en directo, aún seguimos haciéndolo, hemos llevado hasta el interior de Ucrania, hasta la ciudad de Rivne, donde está nuestro enlace. Hemos llevado 3 camiones, 3 trailers llenos de unas 30 toneladas cada uno, así que hemos enviado casi 100 toneladas de ayuda humanitaria. Y la situación allí en Ucrania, por lo que nos llega a través de las imágenes, hay ciudades que se encuentran en una situación catastrófica con prácticamente todos los edificios destruidos. En este caso, ¿cuál es la situación de la ciudad a donde habéis podido llegar? Nosotros hemos estado visitando todo lo que se podía visitar porque no hemos accedido a la zona de guerra. Nadie puede acceder a esa zona, ni siquiera los periodistas. Me refiero a la zona de Mariupol y la zona más difícil aún. Hemos estado en lo que sería el centro norte del país, donde está la capital Kiev y las ciudades de alrededor. Allí diríamos que aquello es como para decirlo la retaguardia de la guerra. Es decir, es lo que hemos ido a ver es lo que ya sucedió. Y hemos visto lo que el ejército ruso evidentemente ha provocado, que ha sido un nivel de destrucción muy considerable, en algunas ciudades más, en algunas ciudades menos. Evidentemente algunas están totalmente arrasadas, como bien dices, y donde probablemente la reconstrucción será inviable, es decir, a lo mejor hay que hacer ciudades nuevas. En otras hay ciudades medianamente destruidas, pero evidentemente muy afectadas, y el triste y el dato más conmovedor ha sido que el daño más grande es siempre, en todo momento, hacia la población civil. Y hablando de esa población civil, hemos visto imágenes de todas aquellas personas que han huido a otros países, que sin duda lo están pasando mal, pero también muchos han quedado quizás por opción o por falta de ella, ¿no? Por no haber podido salir. Y también con todo el problema de las infraestructuras destruidas, la vida allí seguramente no está siendo fácil para los que se han quedado. Allí donde habéis podido llegar, ¿cómo es la situación en cuanto a infraestructura, en cuanto a alimentación, en cuanto al día a día? ¿Se puede más o menos mantener una cierta rutina o está todo paralizado? ¿Cómo es la situación allí? Todo depende del lugar exactamente donde hayamos podido ir, porque como te decía, los niveles de destrucción son distintos, los niveles de ataque, de daños físicos son diferentes, pero en los lugares donde aún la vida ha sido golpeada a medias, evidentemente también está intentando de alguna manera rebrotar de nuevo. Y no digo volver a la normalidad porque no es la palabra correcta, pero sí volver a empezar de alguna manera. Entonces sí que hemos estado en lugares donde la vida, por ejemplo, en lugares donde el campo, la zona agraria no ha sido tan afectada, pues el campo vuelve de nuevo a plantarse y empieza de alguna manera a continuar la vida. Pero en lugares especialmente urbanos, donde el ataque ha sido más doloroso, más agresivo y donde el nivel de destrucción es más visible, la recuperación va a ser más lenta. Y ahí, precisamente cuando regresamos hace unos días, esta semana, me llamó mucho la atención
en la frontera, justo cuando cruzamos la frontera de nuevo hacia Polonia, que había una larga caravana de trailers y de camiones muy grandes que estaban queriendo entrar en dirección contraria, es decir, queriendo entrar a Ucrania, lo cual me alegró porque quería decir que estaba entrando comercio, que estaba entrando proveedores de alimentos, de maquinaria. Indicaba una buena señal, pero también es cierto que no esperamos que la resolución, al menos a priori, sea a corto plazo. Es decir, esperamos que la situación de guerra aún esté, al parecer, bastante enquistada, a no ser que, bueno, creemos en un Dios de milagros y, por supuesto, Dios puede hacer un milagro hoy. Pero humanamente hablando, la situación parecía a largo plazo. Pero, como digo, en algunas zonas empezaba a haber rebrotes. Y pensando en esa ayuda humanitaria, ¿qué es lo que pudisteis llevar, qué es lo que pudisteis aportar a la población ucraniana? Siempre que vamos a un lugar donde hay una tragedia, donde haya habido una desgracia como este estilo, lo que hacemos siempre es preguntar. Siempre preguntamos a nuestro posible socio o a nuestra contraparte qué es lo que necesitan. De esa manera siempre llevamos exactamente lo que ellos quieren y lo que a nosotros no nos parece. Así que pedimos, preguntamos y ellos nos dijeron simple y llanamente alimentos y medicamentos, alimentos y medicinas, y eso fue nuestra prioridad. Es decir, el 90% de nuestra carga era básicamente alimentación de primera necesidad, alimentos básicos, envasados y evidentemente en formato de larga duración. Y luego el resto, el 20% aproximadamente, serían más o menos medicinas y medicamentos que son tremendamente necesarios, especialmente en las primeras semanas de la tragedia. Entonces, ese ha sido nuestro principal enfoque. Y en cuanto a lo que va más allá de lo material, en cuanto al estado de ánimo de las personas, ¿cómo habéis encontrado a los ucranianos? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo afrontan todo este problema, toda esta situación? Pues en realidad ese es el gran problema. En realidad hemos dado alimentos, hemos dado medicamentos, hemos visto que eran necesarios. Evidentemente aún siguen siéndolo. Hay una necesidad material que va a durar tiempo. Y evidentemente queremos seguir haciendo esa ayuda y esa labor, digamos, más material, esa ayuda humanitaria visible. Pero una cosa que no sabíamos o que no esperábamos es la tremenda necesidad emocional y espiritual que está teniendo el país. Hemos visto con una cierta sorpresa, no lo esperábamos tanto, la necesidad de ser escuchados. Es una cosa que no se compra ni se vende, es simplemente tiempo, pero absolutamente toda la población, niños, adultos, ancianos, pastores, iglesias, todos quieren contar cosas, todos quieren y tienen la necesidad de sacar fuera, como una especie de catarsis, todo el dolor, el daño que llevan acumulado, porque es mucho el daño acumulado, mucha herida. Entonces, lo que necesitan más, y lo hemos visto de una manera sorprendente, incluso hemos estado pensando en volver a hacer otro viaje, no con cosas, sino con personas que quieran ir, es decir, con una especie de viaje de ayuda no humanitaria, sino de ayuda auditiva, de ir a escuchar, porque de verdad que una de las grandes necesidades que hemos visto es que la gente quiere hablar y necesita ser escuchada. ¿Y cómo es la situación de la iglesia evangélica allí en Ucrania? ¿Cómo han estado enfrentando esta situación los evangélicos de allí? Dentro de la tragedia que supone una guerra como esta, una invasión imprevista y unilateral como esta, y con toda la injusticia, el drama, el dolor y yo te diría que la crueldad, porque hay mucho que hablar de la crueldad vista, dentro de todo este contexto que en nada es positivo, hay un brote verde, hay un brote de esperanza muy interesante desde la perspectiva cristiana, y es que hay un avivamiento. Las iglesias en general, la que yo visité, pero me cuentan los otros pastores que es bastante genérico, están llenas de gente, que no estamos hablando de personas que antes eran evangélicas o cristianas, sino gente que no tenía inquietudes necesariamente espirituales, pero la guerra, la tragedia, las pérdidas, porque todo el mundo ha perdido algo, todo el mundo ha perdido o familiares, o casas, o patrimonios. Por lo tanto, todo el mundo tiene cosas que lamentar y de alguna manera que buscar esperanza. Y es un tiempo, yo se lo comentaba a los pastores allí, es un tiempo que hay que aprovechar de una manera especialmente histórica, porque me decían los pastores que hace 20 años que no habían visto sus iglesias tan llenas. Con lo cual está habiendo una reacción espiritual a la guerra que es totalmente interesantísima y que dentro de, como he dicho antes, de lo doloroso, lo trágico y lo cruel que es el contexto, aún así hay una cierta satisfacción espiritual por ver, como digo, la reacción de muchas personas que buscan a Dios. Y conociendo la situación que hay ahora mismo en Ucrania, las noticias que llegan no nos traen tanta esperanza en cuanto a un final próximo, y seguramente todavía seguirá siendo necesaria esa ayuda. Para aquellos que quieren ayudar, hay muchas vías por las que hacerlo. En concreto, por ejemplo, la que habéis movilizado desde la Unión Evangélica Bautista.
cómo pueden colaborar aquellos que quieren también aportar su granito de arena para aliviar este sufrimiento que que enfrenta el pueblo de Ucrania. Pues ahora mismo estamos potenciando de nuevo el siguiente envío de material humanitario. Hemos enviado 3 trailers, pero estamos pensando... el director de misiones, el director de obra social es el que moviliza este asunto y tiene la ilusión de que si hemos enviado 3, podemos enviar 3 más. Es un hombre de visión y de mucha fe. Y queremos, sí, es verdad, queremos seguir esa línea. Así que es probable que enviemos alguno más, algún tráiler, algún camión lleno. Y si cualquier iglesia, cualquier persona, cualquier familia quiere colaborar, tenemos un número de cuenta abierta que podemos facilitar con toda libertad. Y a partir de ahí, según los recursos recibidos, según las donaciones que nos lleguen, pues seguiremos, evidentemente, enviando todo con total transparencia, con total honestidad. Todo lo que nos llega, exactamente el 100% ha llegado allí, no hemos perdido ni un lápiz. Y no tenemos ningún gasto intermedio de administración ni de gestión, es decir, todo lo que nos recibimos, todo exactamente va a parar allí. Así que si alguien quiere, alguna iglesia desea participar, pues que se ponga en contacto con la web, secretaria@ueb.org, sería nuestro email, y con muchísimo gusto y con muchísimo placer recibiremos todo aquello que cada iglesia o familia o persona quiera aportar. Pues muchas gracias, Daniel, por contarnos esta experiencia que has tenido allí en primera persona, conociendo la situación de los ucranianos, a la vez que llevando también esta ayuda humanitaria, y esperemos que pronto esta guerra termine y que las cosas puedan empezar a volver a la normalidad. Muchas gracias por haber estado aquí.